Bueno chicos, en esta clase les voy a enseñar a crear sus propios pinceles personalizados en el programa de Illustrator. El primer paso es irnos a la ventana de pinceles que se encuentran del lado derecho. En el caso de que a ustedes no les aparezca este iconito, tienen que irse aquí a ventana y habilitar la opción de pinceles. Una vez que ustedes la habiliten, va a aparecer esta ventana. Ahora, en el programa vienen predefinidos una lista de pinceles que realmente no son de mucha utilidad para nosotros. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a eliminar estos pinceles, simplemente seleccionándolos y arrastrándolos aquí a este icono que se encuentra de un bote de basura. Voy a eliminar todos, simplemente voy a dejar tres pinceles o cuatro, que son los que pueden llegar a tener alguna utilidad para mí en un futuro. ¿Sí? Solamente voy a dejar estos tres pinceles y voy a empezar a generar mis pinceles propios. El siguiente paso es que van a tomar la herramienta de elipse, van a crear una elipse, vamos a quitarle el contorno, ¿sí? Una vez que ustedes ya la crearon, van a seleccionarla, van a utilizar la herramienta de pluma. Manteniendo presionado el botón Alt, van a eliminar estas anclas, el ancla del lado derecho y el ancla del lado izquierdo. Si ustedes se fijan, cada vez va tomando más forma nuestro pincel. Ahora voy a seleccionar el ancla superior y voy a aplastar mi pincel hasta que tenga la forma que yo quiero. En este caso la forma tiene que iniciar en punta y terminar en punta. Una vez que yo ya la creé, simplemente la voy a duplicar manteniendo presionado el botón Alt, ¿sí? Y lo arrastro hacia abajo y voy a crear tres pinceles con diferente tamaño. Para este ejemplo yo ya había generado mis pinceles, entonces como ustedes pueden observar, más o menos mantengo la misma forma. Ahora, en el siguiente paso vamos a habilitar la opción de pincel. Solamente voy a seleccionarlo, lo voy a arrastrar y lo voy a ubicar aquí en la ventana de pinceles. Me va a aparecer esta pequeña ventana que dice nuevo pincel. Le voy a decir que voy a crear un pincel de arte. Le voy a dar OK y se va a habilitar la ventana de opciones de pincel de arte. Primer paso, le vamos a dar un nombre. Le voy a poner pincel A, ¿sí? Donde dice anchura, le voy a decir que yo no quiero un pincel fijo, quiero un pincel que tenga un comportamiento mediante la presión que yo haga en él, en la tableta gráfica. Ahora, una vez que yo cambié aquí la opción a presión, se habilitaron estas dos opciones más. Eso quiere decir que si yo hago poca presión en mi pincel, ¿sí? Un 15% de la presión, la línea va a ser más delgada. Y que si yo hago más presión, la línea va a ser 500% más gruesa. Ustedes pueden jugar con esta configuración y hacer el pincel que más se adapte a sus necesidades. En el siguiente punto encontramos en la opción de dirección. Si se fijan, está marcada de izquierda a derecha. Yo también puedo cambiarla de derecha a izquierda, pero esto no va a tener no va a afectar de ninguna manera a nuestro pincel, a menos que yo seleccione la opción de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces sí va a haber un cambio en el tipo de trazado que va a hacer, pero vamos a dejar marcada la opción de izquierda a derecha y donde dice colorización, método, voy a seleccionar matices y le voy a dar OK. Si ustedes se fijan, ya apareció mi pincel de este lado. Ahora voy a seleccionar la herramienta de pincel y vamos a hacer la primera prueba. Voy a hacer un trazado cualquiera. Si ustedes se fijan, pues es una línea que inicia en punta y termina en punta. Entre menos presión yo haga, la línea va a ser más delgadita. Entre más presión haga, la línea va a ser mucho más gruesa, ¿sí? Ahora, vamos a repetir estos pasos con nuestros otros dos pinceles. Se fijan, generamos tres. Entonces, arrastramos, pincel de arte, presión, voy a poner pincel B, aquí le voy a dar un 15 y aquí un 500. Colorización, matices y le damos OK y apareció el siguiente.
lo vamos a aplicar en todos los pinceles que vamos a ir creando. Ahora en el tercero, pincel de arte, ok. Nombre, pincel C, depresión, 15 y 500, colorización, matices, y le vamos a dar ok. Una vez que yo ya hice esto, pues ya tengo mis tres pinceles diferentes. Si ustedes se fijan, cada uno tiene un comportamiento diferente. Bueno, es muy similar, pero es mucho más delgado o más intenso, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo todavía más delgado, aquí en opciones de trazo, solamente tienen que reducir el tamaño del punto y cada vez va a ser más delgado, perdón. Si yo hago más presión, más grueso, ¿sí? Así es como creamos nuestros pinceles en Illustrator. Ahora, si ustedes se fijan, cuando ilustramos o generamos una línea, nos vemos un poco afectados por nuestro pulso o nuestra precisión a la hora de hacer el trazado. El programa de Illustrator tiene la opción que al darle yo doble clic sobre el menú de pincel, o sobre el menú de pincel, perdón, aparece la opción de fidelidad, precisión y suavizar. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aumentar el nivel de suavizado de mi pincel para que el programa me ayude a corregir los errores que pueda tener yo con mi pulso. Entonces los pinceles generan líneas de más calidad, pero obviamente no tenemos que excedernos con el nivel de suavidad, porque no voy a poder seguir correctamente un boceto, porque el programa va a tratar de corregir pensando que es un error, entonces no va a haber una línea fiel a mi boceto. Bueno, el siguiente paso, una vez que ya generamos nuestros pinceles, ¿sí? Es para guardarlos. Una vez que yo cierre el programa de Illustrator, estos pinceles se van a perder si yo no los guardo. Entonces tengo que seleccionar el menú de biblioteca de pinceles que se encuentra aquí abajo, le doy un clic y le doy en guardar pinceles. Yo por default los estoy guardando en las mismas carpetas del programa de Illustrator. Yo también las puedo guardar en una memoria. En el caso de ustedes, si van a trabajar en sus computadoras, pues guárdenlas en las carpetas de Illustrator. Pero si van a estar trabajando en las computadoras de la universidad, pues valdría la pena que ustedes guardaran sus pinceles en una memoria para que siempre los tengan a la mano para poder instalarlos y utilizarlos. Entonces le voy a poner nombre, pinceles, test, ¿sí? Y los voy a guardar aquí en la carpeta de Illustrator, la que dice pinceles. Le voy a dar guardar. Una vez que yo ya los guardé, ¿sí? Yo puedo irme aquí a la biblioteca y donde dice definido por usuario, me van a aparecer una lista de todos los pinceles que yo ya creé. Si se fijan, aquí está pinceles test. Una vez que yo active esta opción, pues se van a activar, se va a abrir una nueva ventana donde yo voy a poder ver todos los pinceles que yo he estado creando. En este caso tengo los tres que había creado y dos nuevos. Bueno, para concluir con esta clase, recuerden guardar sus pinceles y mantenerlos siempre en la memoria USB o en sus computadoras para que los puedan utilizar siempre. Y recuerden que en las computadoras de la universidad, cuando ustedes las apagan, los pinceles se borran automáticamente, entonces guárdenlos en una memoria siempre.